Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Es interesante porque precisamente en mi caso fue totalmente al revés de lo que es lo común. Mi corazón arde y late aún por lo social. Pero a la misma vez Dios se encargó de ir transformando mi corazón y mi entendimiento para, por decir así, abrir mi posibilidad a pastorear como tal una congregación. Honestamente te digo, eso no estaba en mi mente. Yo no entendía que eso era hasta que Dios lo fue poniendo en mi corazón. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. Hoy conversamos con la reverenda Laura Ibeliz Ayala, quien sirve en la comunidad de Río Piedras, Puerto Rico. A través de nuestra conversación conoceremos cómo llegó a reconocer y a validar su vocación al servicio cristiano, en cuántos otros lugares de servicio estuvo expuesta antes de ocupar las funciones que hoy ocupa, y sobre todo, la pastora nos hace un llamado a ver la vida de servicio cristiano como una llena de posibilidades. Espero lo disfrutes. Pastora Laura, gracias por separar tu tiempo y contarnos un poco de tu vida pastoral. Tú sirves en la primera iglesia bautista de Río Piedras, Puerto Rico, y eres la primera mujer en ocupar esa posición en una iglesia que no solo es la primera de Río Piedras, sino que fue la primera iglesia bautista en Puerto Rico. Ustedes celebraron este año 120 años de servicio en la comunidad, así que yo estoy muy gozoso de poder conversar contigo. Tú eres casi un ícono en la comunidad de Puerto Rico bautista por ser una pastora mujer de la iglesia que es decana de las iglesias en Puerto Rico, 120 años en la comunidad. Cuéntanos un poco de tu vida, cuéntanos cómo llegaste a esa posición y bienvenida a esta familia peregrina. Quiero expresar mi gratitud por la oportunidad de ser parte de este programa, ¿verdad? De Familia Peregrina, y gracias a ti, pastor, por la oportunidad de poder participar del mismo. Pues mira, realmente, honestamente, lo último que estaba en mi mente o estuvo en mi mente fue llegar a ser pastora, y menos aún pastorear la primera iglesia bautista de Río Piedras. Yo llego a las iglesias bautistas a los 14 años, luego de haber tenido una niñez principalmente dentro de la tradición católica, porque era la tradición de mi familia, de mis padres, mis abuelos. Tuvimos una oportunidad de ir a Estados Unidos por un periodo muy corto de tiempo, cerca de un año y medio, tengo un hermano síndrome Down, y fuimos queriendo buscar mejor bienestar para él, más servicios y todo lo demás. Y por eso tuve la oportunidad de compartir con mi hermano mayor, quien ya era pastor bautista, y en ese momento pastoreaba en New Britain, Connecticut. Así que en ese tiempo que estuvimos allá fue mi primer contacto o mi contacto más directo con la iglesia protestante, y allí puedo decir que conocí del Señor, conocí de Jesucristo. Quise bautizarme, mi mamá no me dejó porque, ¿verdad? No me lo permitió en ese momento, pero luego como quien dice, no le quedó de otra, y cuando regresamos a Puerto Rico fue mi hermano mayor el que me recomendó el que fuera a la primera iglesia bautista de Caguas, porque es el pueblo donde yo vivo en Puerto Rico. Así que allí llegué a mis 14 años, una nenita, sola, porque ni mi papá ni mi mamá iban a la iglesia, y tuve la bendición de ser recibida por tanto adultos mayores que me abrazaron y me hicieron sentir como esa nieta, esa hija bienvenida, como también un grupo de jóvenes que me acogió. Rápido hice profesión de fe, me bauticé, entré a cantar en el coro, uno de los coros de más larga duración en Puerto Rico, que me hizo sentir muy orgullosa de ser parte de él. Pero ahora, siendo la pastora de Río Piedras, tengo que decir que el de Río Piedras es el de más larga duración. Pero bueno, esos son chistes internos, ¿verdad? Que no vienen ahora, casi me pueden poner en problemas con mis hermanos de Cagua. Pero realmente el coro de Caguas y la primera iglesia bautista de Caguas fueron los que me acogieron a una adolescente que llega a la iglesia sola, sin sus padres. Me permitieron no solamente participar de toda la vida de la iglesia, sino también aprender mucho. Fue una gran escuela, fue mi formación,
no solo cristiana, sino también personal y casi me atrevería a decir que hasta profesional. Caguas, la primera iglesia bautista de Caguas siempre se ha destacado por su formalidad en todos los aspectos, gente muy profesional, que todo se hacía con gran calidad y de mucha altura en todos los sentidos. Así que ser parte de los ministerios de la iglesia implicaban unas expectativas muy altas del trabajo que se hiciera, y eso fue lo que yo aprendí. Me dieron esa oportunidad, yo lo resalto, ¿verdad? Porque mi familia no era de la iglesia, y yo creo que yo fui una de esas bendecidas, ¿verdad? Pastora yo le llamo Laura, esa es una época en que la iglesia resaltaba mucho en aquello, sobre todo las iglesias bautistas, en aquello de hacerlo todo decentemente y con orden, ¿no es cierto? Oh, sí. Oh, sí, pero podemos decir, ¿verdad?, que hay unas comunidades de fe, unas iglesias bautistas particulares que siempre se han destacado o se han resaltado precisamente porque han mantenido esos estándares bien altos, ¿verdad? Como es la primera iglesia bautista de Carolina, la iglesia bautista de Palmer, la primera iglesia bautista de Ponce, la de Caguas, Río Piedras, han sido iglesias dentro de nuestras iglesias bautistas de Puerto Rico que se han destacado siempre por un orden litúrgico, por una calidad musical bien alta. Puede que se me escape alguna, ¿verdad? La tradición coral, esto muy fuerte en estas iglesias, y aunque a través de los años quizás han variado un poco en términos de integrar más elementos contemporáneos, pero lo que ha sido Caguas y Río Piedras se han mantenido siempre dentro de esa ala, yo no le llamo, sí, pero una tradicional o una liturgia más organizada, estructurada y sí, más tradicional en comparación con cómo se ha movido la liturgia en otras de nuestras iglesias hermanas. Así que por esa fue mi base. Y no solamente fue la iglesia, o sea, me dieron, gracias reverendo José de Camacho, tuve la oportunidad de estudiar en el colegio de la iglesia, en el Colegio Bautista de Caguas, y eso fue un privilegio. Mi familia no tenía los recursos y yo fui becada para estudiar allí. Cuando mi familia no tenía los recursos tecnológicos para computadoras y lo demás, fueron hermanos del coro los que me permitían hacer los trabajos en sus casas. O sea, yo te puedo decir que yo fui, mi liderato, mi llamado, todo se cultivó allí. Así que de ahí me voy a hacer mi maestría a los Estados Unidos en religión y sociedad. Ya yo tenía un llamado ministerial, yo le llamaba llamado ministerial, porque yo estaba totalmente segura entonces que ni era para pastora, ni era para misionera, totalmente segura de eso. Y pues yo decía que era un llamado ministerial. Yo no tenía duda que Dios me había llamado a servirle de una manera más intencional, pero no sabía exactamente qué. Así que terminando mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Sociales General, con concentración en investigación, me voy a hacer la maestría en religión y sociedad, pensando que podía colaborar con la iglesia en estudios congregacionales y ayudarle a desarrollar ministerios o el alcance de la iglesia en la comunidad, hacerse pertinente en medio de las necesidades comunitarias. Así que así me voy a hacer eso, estando allá incluso comienzo el doctorado, pero por esas cosas que solamente Dios hace, empiezo a laborar en una entidad sin fines de lucro de trabajo comunitario y siento que descubro mi gran pasión. Descubro mi pasión por el servicio, por atender poblaciones vulnerables, por que la iglesia sea pertinente a esa necesidad. Y me inclino mucho por lo que es la justicia social y el trabajo social. Eso tengo que decir también, haciendo un paréntesis, que fui también muy bendecida porque cuando comienzo a hacer mi maestría en la universidad, justo antes y en ese proceso de transición, la Iglesia Unida de Cristo me recibe, la United Church of Christ, me recibe como interna en investigación, como research intern en la Oficina de Investigación Nacional. Y eso fue para mí uno de los momentos, de estos momentos que uno se cree que está viviendo, ¿verdad?, el sueño de la vida. Porque eso era lo que yo quería hacer eventualmente, ¿verdad? Estudios congregacionales, yo quería hacer research en la iglesia y que se abriera esa puerta de yo ser research intern en la comunidad, a nivel denominacional, a nivel nacional. Y luego que estoy allí, conocer el liderato nacional en una denominación que se ha destacado mucho por el asunto social, la justicia social. Yo estuve allí con ese liderato.
liderato. Así que yo sé que eso también como que abonó a lo que ya había, quizás le dio más teología, le dio más contexto, le dio más operacionalidad, ¿verdad? Cómo eso que yo podía pensar se ejecutaba y se llevaba a cabo. Yo le agradezco mucho eso a la Iglesia Unida de Cristo. Así que mis vacaciones, mis tiempos libres, todo eso yo lo pasaba allí y aprendí muchísimo de esa área de la investigación y cómo utilizar los datos para validar, justificar y ampliar la misión de la iglesia. Sin embargo, estando allá, ya paralelamente terminando mi maestría, empezando mi doctorado, comienza una nostalgia por la patria. Y curiosamente, eso no me había dado en los primeros 4 años y medio, me dio después. Y entonces como que era un añoro de estar en Puerto Rico y yo tenía que regresar y ya yo venía de vacaciones y no me quería ir. Y fue un tiempo muy difícil porque yo tenía en mi cabeza acabar ese doctorado como fuera, pero sin embargo ya eso había tomado no era la prioridad. En ese momento surge una oportunidad de unos fondos para Caguas, Puerto Rico, en algo social, y yo llamo al pastor que estaba en ese momento en la iglesia, el reverendo César Maurás, para contarle, ¿verdad?, que esos fondos estaban disponibles, y me entero que mi iglesia madre, la primera iglesia bautista de Caguas, había establecido esta entidad sin fines de lucro de servicio a la comunidad llamada Corporación Milagros del Amor, que estaban orando buscando una persona que la dirigiera y que hasta ese momento no había aparecido quien se encargara. Y yo le digo, pero mi plan no es regresar a Puerto Rico, pero como Dios es Dios, todo se da de tal manera que yo termino regresando a Puerto Rico, mudándome a Puerto Rico en el año 1996. Así que en enero del 97 yo comienzo como coordinadora de acción social de la primera iglesia bautista de Caguas y desarrollando ese concepto de Corporación Milagros del Amor. Ahí yo entendía que había encontrado mi nicho, mi espacio ministerial, porque era el trabajo con la iglesia, pero en el área social, haciendo investigación, escribiendo propuestas. O sea, yo me sentía que estaba como pez en agua. Y allí estuve 8 años. Fueron 8 años de gran desarrollo personal y también ministerial. Ahí comencé mi proceso formal con las iglesias bautistas de Puerto Rico de endoso ministerial o de credencialización ministerial, que culmina siendo yo todavía directora de la Corporación Milagros del Amor. Repito, todavía entendiendo que ni era para pastora el llamado, ni era para misionera. Era ahí, era lo social. Estuve desarrollando esa corporación por 8 años. Ya luego, al finalizar esos 8 años, 5 años, me di cuenta que tenía que hacer otro grado porque ¿verdad?, tenía mucho tiempo en administración sin respaldo académico. Así que hice la segunda maestría en administración de empresas con concentración en contabilidad. Y sigo como directora 3 años adicionales allí. Entonces, Dios en su humor sí, porque Dios es maravilloso. Recibo una invitación, un llamado a trabajar para el municipio de Caguas, coordinando todo lo que tiene que ver el trabajo con las personas sin hogar, y la integración de servicios y en lo que llaman el continuo de cuidado para las personas sin hogar, no solamente de Caguas, mi pueblo, sino de la región centro-oriental. Así que dejo la Corporación Milagros del Amor con mucho dolor en mi corazón porque yo no quería, pero totalmente convencida de que Dios me estaba llamando ahora a ese otro tipo de ministerio, que aunque era secular, entre comillas, me daba la oportunidad de influenciar política pública y ayudar a una de las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico. Así que ahí estuve por 5 años trabajando en el municipio de Caguas y desarrollando muchísimas cosas. Y cuando mejor estaba ahí,
cuando todos estos proyectos que habíamos iniciado se estaban dando, los fondos se estaban recibiendo, habíamos tenido una respuesta maravillosa de los demás alcaldes de la región y se estaban integrando unos proyectos, concretizando unos proyectos maravillosos, con un total respaldo de la administración municipal. En ese momento, el reverendo Dr. Roberto Diepa es llamado como ministro ejecutivo de nuestra denominación en Puerto Rico y él siente en su corazón que Dios